Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la asambleísta Peñafiel. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, creo que para todos los ecuatorianos y ecuatorianas no es desconocido que en la actualidad sectores campesinos mestizos, pueblos indígenas y afroecuatorianos han experimentado una persecución por la defensa de sus territorios y los recursos naturales frente a las actividades extractivas y otros ambientalmente no sustentables ni socialmente equitativos. La mayoría de los lugares con yacimientos mineros, petroleros, madera con fuentes de agua, buscados por los actores económicos vinculados a la lógica de la acumulación de capital, son zonas de alta biodiversidad, páramos, bosques nublados, bosques tropicales, yacimientos de agua en los que se localizan comunidades con características culturales propias y dedicadas a actividades agropecuarias, turísticas, artesanales, de recolección y pesca, pero que de ahí, junto al riesgo o a la efectiva destrucción y contaminación de recursos naturales renovables y a la obvia y rápida extinción de recursos no renovables que puedan derivarse de actividades extractivas de los megaproyectos agroindustriales o hidroeléctricos, se dan un desmantelamiento del sistema de vida de alta calidad humana y cultural. El carácter expansionista y acaparador de los actores con poder económico constituye una amenaza a las tierras y a la soberanía alimentaria, tanto en las poblaciones rurales locales como en el país en general. Ante este tipo de intervenciones existen procesos de resistencia por parte de las poblaciones en cuyos territorios se pretende establecer o se ha impuesto ya la ejecución de los proyectos mencionados. La resistencia se ha generalizado y es protagonizada por comunidades campesinas, indígenas, afroecuatorianas de las regiones amazónica, andina y costera. En este marco, la protesta de oposición de las comunidades a la ejecución de los proyectos mencionados, las empresas, con el apoyo de algunos representantes del Estado, han utilizado una serie de mecanismos para deslegitimar y acallar a las comunidades y personas oponentes, desatando o profundizando la inestabilidad y la conflictividad social. Para eliminar y neutralizar la resistencia, en muchos casos se ha diseñado y ejecutado una serie de acciones tácticas o concretas, como por ejemplo la criminalización de la protesta mediante la presentación de denuncias y acciones legales en contra de dirigentes y líderes. Otra de las acciones ha sido cuando están en juego grandes intereses económicos. Algunas empresas han pasado de las amenazas a los hechos, a la intimidación, a las agresiones físicas, al apaleamiento y al asesinato inclusive de líderes. Para estos atropellos las empresas han operado por mano propia, con sicarios, grupos de seguridad. Estas empresas y personas vinculadas con ellos también han tomado medidas efectivas para afectar y perjudicar económicamente a los líderes y activistas, obligándoles inclusive a abandonar sus tierras. Además de criminalizar la protesta, se ha usado también amenazas y se ha propiciado la división entre las propias comunidades para debilitar la resistencia y generar enfrentamientos entre integrantes de una misma familia y comunidad. En este marco, la justicia se ha convertido en un instrumento de persecución a los líderes sociales. En el caso que nos ocupa del análisis que hemos realizado la Comisión, a los diferentes procesos que hemos requerido a las diferentes instancias e igualmente a la Comisión de Derechos Humanos y al INRED, se puede colegir y se desprende claramente
que jueces y tribunales han utilizado las más diversas figuras penales, tales como la promoción y organización de manifestaciones públicas, el sabotaje y el terrorismo, como se ha utilizado en los casos en la zona de INTA con la empresa Sendel Capital Cooper, o el caso de Moyoturo, el caso de Echandía, el caso de Portete, que son casos que dan cuenta cómo la justicia ha criminalizado y ha perseguido a estos sectores. En el seno de la Asamblea, colegas y asambleístas, se ha debatido hasta la saciedad el término jurídico y su definición de amnistía, pero en el caso que nos ocupa vale determinar si este es o no es un acto político. Nosotros consideramos, compañeros, que la resistencia de la comunidad sí es un acto de resistencia político. Los líderes sociales han sido criminalizados, sus acciones que se enmarcan dentro de procesos de expresión política en las cuales las comunidades y pobladores cuestionan determinadas intervenciones y buscan corregir las actuaciones del poder público. Entonces la protesta social se inicia generalmente cuando las empresas no cumplen con requisitos básicos de consulta previa, decisión de comunidades, estudios de impacto ambiental, incumplen las exigencias legítimas de la sociedad de transparentar licitaciones y concesiones, o cuando se manipula y se divide a la comunidad. Entonces nos encontramos frente a un acto que sí la podemos calificar como un acto eminentemente político. Igualmente, vale la pena recordar algunas puntualizaciones que la Comisión de Derechos Humanos y la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la Asamblea General 53 del 8 de marzo del 99, al referirse a la legítima defensa de la naturaleza y los derechos humanos, establece y textualmente manifiesta: los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y a las libertades fundamentales mediante la enseñanza, capacitación e intervención en estas esferas, con el objeto de fortalecer otras, así como la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones entre las naciones y los pueblos. Entonces nos encontramos precisamente justificando aquel fundamento del vocablo amnistía. Por otro lado, determinar también si estos actos corresponden o no corresponden a una lucha y a un derecho de dignidad humana. La dignidad humana como matriz de los derechos fundamentales de la persona consiste en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y el que tenemos a los demás por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente si somos agricultores, campesinos, empresarios. Es esa la fundamentación que la Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo da. Entonces, la dignidad humana también exige considerar a la vida y el bienestar de las personas como fines y no simplemente como medios. Pero también otro de los fundamentos para determinar que es un acto político, compañeras y compañeros, es el derecho a la resistencia o rebelión, que es un derecho fundamental de los seres humanos, oponerse individual o colectivamente de una manera activa a los hechos políticos, a leyes y proyectos que pongan en peligro su vida y a la comunidad. Derecho de resistencia. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Derecho de resistencia que es anterior y superior al Estado y a sus leyes y que está por encima de cualquier principio. Finalmente, podemos manifestar que hay algunas bases jurídicas que han determinado y que se encuentran tipificadas en el Código Penal que me permito transmitirles con la finalidad de demostrar que la solicitud de amnistía es pertinente también como no un medio, sino como un acto justo para estos luchadores populares que han sido perseguidos y criminalizados por defender sus territorios y esa soberanía alimentaria. No cabe duda que en la acción por la que se pide la amnistía es la defensa de las comunidades. Por ello se debe recordar que el Código Penal ecuatoriano no prevé la sanción penal a una comunidad y que según la doctrina se encuentran exentas de responsabilidad penal de conformidad a lo que prescribe el artículo 24, numeral 1 de la Constitución Política de la República, que dice:
Nadie se le aplicará, Tiempo, a nadie se le compañera. aplicará una sanción no prevista en la Constitución por la ley en concordancia con el artículo 2º, inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, Su que tiempo, textualmente compañera. manifiesta: nadie puede sufrir una pena que no esté establecida. Con esto determinamos, señor presidente, que la petición de amnistía y la solicitud que se ha presentado es totalmente procedente, pero que no simplemente la resolución de amnistía es la solución a estos problemas, que los y las asambleístas también debemos pensar en la favor, nueva asambleísta. redacción del texto constitucional con miras a que estos actos no se vuelvan a repetir y que la defensa de los recursos naturales sea algo en la práctica y no en el discurso. Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta. Asambleísta de la Cruz, por favor.